Buenos días, muchachos. Vamos a seguir con la clase anterior. Hemos estado viendo, les envié dos videos para que ustedes pudieran ver la parte de comercio justo, era en ese punto en el que estamos hablando de por qué a veces se justifica la intervención del gobierno en lo que viene siendo la economía y sobre todo en el comercio internacional. Hay algunas voces que consideran al comercio internacional como quien produce las desigualdades a nivel global, lo cual es parcialmente cierto, como lo hemos estado viendo a lo largo del curso. Pero no es per se el comercio, sino más bien la manera en cómo los países aplican la política económica comercial y la dirigen precisamente en ese tenor. El día de hoy vamos a dar una explicación general de la cuestión arancelaria. Me voy a ir rapidito sobre algunos puntos del libro de Salvatore para terminarlo hoy, porque estamos llegando a la parte del curso que nos lleva a las llamadas teorías heterodoxas del comercio, que intentan explicar el por qué suceden ese tipo de desigualdades en la economía global, producto de la propia actividad económica internacional, y que no tiene que ver precisamente con una cuestión de que el modelo está diseñado para crear pobres o estas ideas que han permeado últimamente, sino que más bien son resultados del propio sistema y del propio equilibrio que genera el sistema. Pero no quiere decir que esté pensado el sistema para que así suceda. Simplemente acuérdense que les he comentado que la economía es una réplica de la realidad y en la realidad existen equilibrios. Es decir, siempre hay ganadores y perdedores en distintos momentos. No siempre son los mismos ganadores, no siempre son los mismos perdedores. Y por lo tanto tenemos que comprender, digamos, esas dinámicas que se dan al interior de las propias relaciones económicas internacionales. Lo que pueden ver ustedes ahí ahorita es la tasa arancelaria nominal contra la tasa arancelaria efectiva. La tasa arancelaria nominal es el arancel común que se aplica a un producto a un producto importado, pero por ejemplo en ocasiones sucede que el país establece aranceles de manera más general y también le impone aranceles a algunos insumos que necesitan, por ejemplo, la propia industria nacional. Entonces, lo que está calculando esta tasa, si lo leyeron como les pedí, es precisamente ver qué efecto tiene una tasa de arancel, efectivamente hablando de protección, si y solo si existen dos aranceles, uno sobre el producto que compite en el mercado nacional importado y otro con el insumo que necesita la industria que compite con ese producto. Entonces, digamos, es en ese tenor, permítanme. De esta forma podemos saber si realmente se está protegiendo o no se está protegiendo a la industria nacional. Es una tasa sencillita de calcular, como la vieron ustedes, así que no requiere, digamos, de mayor profundidad del análisis. También les hice llegar, no sé si recuerdan, una de la página de la Organización Mundial de Comercio, porque me preguntaba alguien del otro grupo, que fue una pregunta bastante buena, era ¿cómo están los aranceles a nivel global ahorita? ¿Qué países establecen más aranceles? Y ustedes pueden ver en ese mapa interactivo precisamente la tasa general o la promedio entre todos los aranceles que aplican, para que no se asusten, porque por ejemplo, si ven la tasa, creo que el 13 que trae Estados Unidos, decir, oiga, profe, ¿cómo? Si Estados Unidos es el primer promotor del libre comercio, sí, pero le aplica aranceles a los productos chinos, por decir algo, ¿no? No quiere decir que a todos, sino a tomarlo en general. Por ejemplo, con México las tasas son cero en muchos de los rubros porque ya estamos dentro del TEMEC y ya somos socios y hay un nivel de integración económica que ahorita vamos a mencionar algo de la parte de integración económica. Así que ese dato que les presenta la OMC ahí es un dato general, promedio. Si quieren profundizar, ahí mismo en esa página que les doy, viene por países, a qué países le aplica y cómo le aplica. Entonces, nada más echarse una nada ahí en la página de la OMC, en ese mismo rubro donde les pasé, para que chequen ustedes si tienen interés particular de algún país. Así es como funciona eso. Bien. Retomando a Salvatore, en el libro, bueno, la tasa de protección arancelaria, como ven aquí efectiva, es el arancel sobre el valor agregado y se mide por la fórmula siguiente, donde la tasa efectiva de protección es el resultado del ratio
entre la tasa arancelaria nominal sobre el bien final menos el resultado de multiplicar la razón entre el valor del insumo importado y el valor del bien final, y la tasa arancelaria nominal sobre el insumo importado, o sea, del insumo que se importa para poder producir, menos entre 1 menos la razón entre el valor del insumo importado y el valor final. Viene un ejemplo aquí claro. Asumimos que T, la tasa arancelaria nominal sobre el bien final, es del 100%, lo que se le va a cobrar. A tiene un valor del 0.5, asumiendo que es la razón entre el valor del insumo importado y el valor final. I, que es la tasa arancelaria nominal sobre el insumo importado, es 0. Es decir, que se permite que el insumo importado ingrese libre de gravámenes. ¿Por qué pasaría esto que el insumo importado no está grabado con un arancel? Muchas veces los países usan esto como una manera de apoyo a sus industrias nacionales. Por ejemplo, si, digo, no es el caso de la industria del tequila, pero supongamos cualquier otra industria de alcoholes o de bebidas espirituosas en México, que ocupara un ingrediente específico que viene de otro país, en ocasiones para fomentar la exportación de ese bien, se permite que la importación de ese insumo en particular, aunque el país del que venga no sea socio, se puede permitir para fomentar, digamos, la producción, que el bien entre al país sin pagar ningún gravamen. Y eso es válido. ¿Por qué? Porque se incentiva la producción nacional. Sería un caso como el que maneja en el ejemplo que dice Salvatore. Entonces, dicho eso, digamos que la tasa efectiva sería del 200%. Es decir, puesto que el insumo importado representa el 50% del valor del bien final, un arancel nominal del 100 calculado sobre el valor del bien final representa un arancel del 200 sobre el valor agregado a la industria, que compite con la importación y da una medida de la tasa observada o efectiva de protección arancelaria de que gozan los productores domésticos. Es decir, la tasa de protección que tiene el productor doméstico es de 200%, no de 100. O sea, aparentemente el gravamen de 100 los protege contra el producto que compite en ellos, pero en realidad, por los beneficios o este impuesto que gozan en su insumo, en realidad esa protección de 100 no es como si le dieran el 100% de protección, sino como si le duplicaran el precio al bien importado todavía. O sea, los pone todavía sobre más ventaja en el mercado local, lo cual es positivo. Lo único que sucede es que, ya lo vimos, reduce, que es lo que dice esta gráfica, el nivel de bienestar se ve reducido. Acuérdense que lo veíamos en la clase anterior, que hay una reducción, hay un costo muerto o costo de protección, que al final, por más que intentemos siempre el establecimiento de una barrera o cuota, digo, una barrera arancelaria, o de una barrera de tipo no arancelario, provoca esto precisamente, un costo muerto de protección. Siempre que hay protección hay un costo muerto, eso lo tienen que entender. ¿Por qué? Porque la gente termina dejando de consumir lo importado por consumir interno, y hay gente que deja de consumir ese producto definitivamente porque ya no resulta atractivo. Permítanme. Entonces así es como esto, digamos, funciona. Como esto funciona. Bien, vamos a ver el análisis general de lo que viene siendo el equilibrio general de un arancel en un país pequeño, como el que hablábamos, ¿no? La imposición de un arancel por parte de un país pequeño tiene los siguientes resultados generales de equilibrio. 1. Los precios en el mercado mundial permanecen inalterados, o sea, no generan un efecto sobre el precio mundial. 2. Es obvio por el tamaño del país. 2. El precio interno del bien importable aumenta por la cantidad total del arancel para los productores y consumidores individuales del país pequeño. O sea, ese bien al entrar, entra más caro. 3. En el país pequeño, la producción interna del bien importable aumenta. Es decir, la producción de ese bien que importábamos va a empezar a aumentar de manera local, ya lo vimos, porque tengo que subsanar en algo la pérdida de los bienes importados que ya no van a llegar. Y el consumo interno de las importaciones se ven reducidas, que también lo vimos en el efecto consumo. 4, perdón. El precio del bien importable para el país pequeño, considerado de forma agregada, permanece inalterado, puesto que el mismo país pequeño quien recauda el arancel. O sea, ellos son quienes recaudan de alguna manera ese dinero, ya lo platicábamos, que el beneficio, pues, no llega directamente al gobierno.
Por lo tanto, el bienestar del país pequeño se reduce y el ingreso real del factor escaso del país aumenta. ¿Por qué? Porque el factor escaso empieza a ser usado y por lo tanto se vuelve más caro. Está siendo usado a nivel local para poder producir aquello que no producíamos. Normalmente, acuérdense que importamos los bienes con el factor escaso. Pero si estoy poniendo un arancel sobre el producto que yo importo, va a generar que yo consuma a nivel interno más el factor escaso y eso incremente, digamos, el ingreso o el precio de ese factor. A eso le llamamos teorema Stopper-Samuelson, como ustedes saben investigar. Bien, ¿qué pasa con un país grande? Bueno, la imposición de un arancel por parte de un país grande mejora sus términos de intercambio, reduce el volumen del comercio y puede elevar su bienestar. Fíjense ustedes esto. La imposición de un arancel por parte de un país grande mejora sus términos de intercambio. O sea, cuando un país grande mete un arancel, lo que provoca es que sus términos de intercambio mejoren, pero sí va a reducir el volumen del comercio y elevar el nivel de su bienestar, porque es un país grande, son industrias más grandes, el beneficio es mayor. Sin embargo, puesto que el mejoramiento en la posición del país se realiza a expensas de su socio comercial, es probable que éste acuda a retaliación. Al final, ambos países generalmente pierden. Estos efectos se analizan mejor en las curvas de oferta neta. En la gran mayoría de los casos, el teorema Stopper-Samuelson también se cumple para países grandes. Esto que hablábamos de lo que sucede con el factor escaso que aumenta de precio. Si se fijan, los efectos de una economía grande son evidentes, son totalmente evidentes a nivel internacional. Permítanme. Muy bien. Permítanme tantito, por favor.
Bien, podemos analizar rápidamente aquí. Fíjense bien, vamos a suponer en el ejemplo que está en la gráfica o en la figura 6.3, lo que sucede cuando los países son grandes. Es el caso que realmente involucra a Estados Unidos y Reino Unido. Son países grandes y afectan los precios mundiales. Bajo libre comercio, sus curvas de oferta neta en la figura 6.3 se cruzan en el punto E, dando pues el precio equilibrio 1, ¿no? En el cual se intercambian 60 por 60, que es lo que ustedes ven aquí. Punto E, 60 por 60. Libre comercio. Están intercambiando, no hay arancel, no hay nada, ¿no? Eso es lo que sucede aquí. Es una curva normal. Estados Unidos, Reino Unido, sus ofertas cruzan con la demanda ahí en el punto B. Si ahora Estados Unidos establece un arancel de importación del 100 sobre el paño, o sea, va a grabar el paño, su curva de oferta neta rota hacia abajo a la curva de oferta neta de Estados Unidos, conocida como prima, ya saben qué prima es, la cual en todos sus puntos está alejada del eje del trigo al doble de la distancia de curva de la oferta neta, porque lo grabó al 100, por eso se va al doble. Si se fijan la curva, de tener esta forma, al establecer un gravamen sobre el paño, la importación de paño, se comporta de esta manera. Ustedes pueden ver eso. Se mueve de aquí, que son 60, se mueve hacia acá. Hacia acá. Partiendo de la posición de libre comercio. Perdón, quedé acá atrás, ¿no? Bien, entonces doble el paño. Con la curva de oferta neta, Estados Unidos prima, los términos de intercambio de Estados Unidos mejoran a 1, que son 5 cuartos, 1.25, los términos de intercambio para él. Es decir, si se fijan ustedes, aparentemente de tener 60-60 que es 1, va a 40-50, y 40-50 nos da 1.25. Dice entonces, esto por el volumen del comercio que se reduce 40 en cambio a 50, ¿no? Se mueve a 50. Si el efecto positivo, perdón muchachos, sobre el Estados Unidos resultante de los mejores términos de intercambio excede el efecto negativo del menor volumen del comercio, el bienestar de ese país también será mayor. Partiendo de la posición de libre comercio, a medida que Estados Unidos impone aranceles más altos, su bienestar aumentará hasta un punto o arancel óptimo y se reducirá a partir de entonces. Sin embargo, puesto que la posición mejorada se logra a costa del Reino Unido, es probable que éste adopte medidas de retaliación, es decir, va a contestar con lo mismo, pues. A eso se refiere retaliación, ¿eh? O sea, que él contesta exactamente con lo mismo, es como el ojo por ojo. O sea, tú me aplicas un arancel, pues yo te lo aplico también. Normalmente pasa eso con un socio comercial. Si el Reino Unido establece un arancel del 100 sobre el trigo, o sea, sobre el otro bien, porque es el bien que le importa, va a provocar exactamente lo mismo sobre la curva. Va a hacer que su curva cambie en su posición y por lo tanto ambos países están entonces en peor situación que bajo el libre comercio. Los efectos del arancel son más fáciles de estudiar con el análisis de equilibrio parcial. O sea, ahí lo vemos. Esto les da a ustedes la respuesta. No sé si se preguntaron cuando vieron el video de Johan Norberg. No sé si se acuerdan del ejemplo de las, era en Kenia, creo. Las flores kenianas que eran enviadas, igual el trigo keniano que era enviado a la Unión Europea. Y como la Unión Europea, como ya no establecía aranceles para algunas cosas, ¿se acuerdan ustedes? Les establecían aranceles para el trigo y para las flores en determinadas épocas del año. Y eso les pegaba a la industria africana, porque era justo en el momento que ellos tenían la producción. Ahí ustedes podrían decir, oiga, profe, aquí no se cumple esto de que ambos países empeoran su situación, porque de acuerdo al video, lo que hacían los europeos se beneficiaban de esas barreras, protegían a la industria lechera, no sé si se acuerdan que no sé cuántas vueltas con el dinero que le metían de dinero a las subvenciones y protecciones de aranceles a las vacas lecheras, esa vaca lechera podía dar no sé qué tantas vueltas alrededor del mundo, con ese dinero.
Pero eso protege la industria nacional lechera, digamos, de los países europeos y también de las flores durante determinados periodos del año. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces la situación de ambos países no empeora? Bueno, es muy sencillo por lo que acabamos de ver. Porque Unión Europea es el ejemplo de un país grande que aplica un arancel a países más pequeños, que son los africanos. Si fueran dos países iguales, o sea, si fuera Unión Europea con Estados Unidos, o Estados Unidos con Japón, o con las grandes economías, ahí verían ustedes este efecto que estamos viendo aquí, una retaliación y digamos, una contracción en ambos sentidos. Pero normalmente los países que fomentan el comercio exterior, que fomentan esta práctica de intercambio para crecer y alcanzar el bienestar, es bajo sus propios criterios nada más y, por supuesto, no contemplan a los países pequeños. Por eso pueden establecer este tipo de herramientas proteccionistas, ya sea arancelarias o no arancelarias, y no ven el efecto negativo de tales porque se lo aplican a países, digamos, más pequeños. Hoy día estamos frente a una guerra que nos puede llevar a un escenario así de pérdida de ambos. Ustedes lo saben, lo mencionaba yo ayer en radio, lo que está pasando entre China y Estados Unidos con la guerra fría que tienen, la guerra comercial fría que están generando ahorita. Se va a poner feo el asunto ahí porque los dos países están mutuamente castigando. Ya algunas empresas empiezan a mover. Estaba leyendo que fabricantes de microchips se están moviendo a Estados Unidos para producir ahí. Claro, sale más caro por la mano de obra y todo lo demás, pero bueno, hay reajustes en la industria. Eso también nos lo muestra el Nasdaq, tiene movimientos ahí que hablan de estos ajustes. Hay, digamos, cierta incertidumbre provocado por eso, que no queda claro si hay guerra o no comercial entre ellos. Hay mucha tensión también por Taiwán. Y hay una serie de cosas que, digamos, tienen la situación tensa. Ahorita el punto de inflexión no es militar, el punto de inflexión es comercial. Pero bueno, es importante estarlo analizando y viendo, ¿no? Porque de ahí pueden decantarse una serie de cosas. Perdón, muchachos. Bajo estos argumentos, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿puede haber algún argumento positivo para que un país quiera protegerse con cuestiones arancelarias y no arancelarias? Ya vimos que Estados Unidos y Europa les funciona dependiendo con quién lo hace. En el caso de México, Estados Unidos, que es una relación muy tirante, ya no puede ser arancelariamente, pero nos castigan de manera no arancelaria. No sé si vieron la última noticia que nos impusieron al camarón. Hubo un embargo al camarón unos meses. Argumentaban los americanos que el embargo al camarón era porque, fíjense el pretexto, que porque no estaban seguros que la práctica de la pesca del camarón no estuviera matando tortugas. Suena muy parecido a lo que hicieron con el atún durante muchos años, que decían que matábamos delfines. Ese tipo de cosas. O sea, lo que garantizas tú y que ves cómo puedes demostrar que no estás matando tortugas o matando delfines, pues se te va el tiempo y el mercado es aprovechado por la industria local. Es una forma de proteger. O sea, sigue siendo vigente esto. ¿Por qué se sigue protegiendo al comercio exterior a través de la protección? Bueno, esos son los argumentos. Proteger la mano de obra interna frente a la mano de obra extranjera barata. Es decir, proteger el empleo. Que la industria no se vaya, que se quede aquí. Fomentar que la industria siga aquí, se mantenga aquí. Eso pasó con Trump. Acuérdense del caso de las galletas Oreo, ¿no? Aquí muy sonado en México. Oreo iba a poner una planta grande en el norte del país. Trump hizo presión y los grupos, los unions, los sindicatos industriales marcaron presión y le empezaron a presionar a la empresa y la empresa tuvo que tomar la decisión de ponerla al sur de Estados Unidos, ¿no? Entonces generó la mano de obra, el empleo para la mano de obra allá en Estados Unidos y no aquí en México, bajo el argumento de su tipo de protecciones, ¿no? Hacer que el precio del bien importado sea igual al precio del bien producido internamente, que se llama arancel científico, con el fin de capacitar a los productores domésticos para competir con los productores extranjeros. Es decir, como darle la oportunidad de un terreno parejo al productor nacional para que alcance a fortalecerse y a que la industria, digamos, madure para poder competir. Ese era el argumento favorito en los 50, en 1950, el 70. En México, por ejemplo, se usó y funcionó parcialmente.
Reducir el desempleo interno, produciendo internamente algunos de los bienes importados, que era lo que hablamos ahorita. Si ya no vas a importar, lo produces interno y eso genera empleo. Cubrir un déficit de la balanza de pagos del país, es decir, eliminar el exceso de gastos en el exterior que tiene un país con respecto a sus ingresos externos. Es decir, a lo mejor traigo un déficit ahí producto de un déficit comercial, porque estoy importando demasiado del exterior y quiero, digamos, compensarlo. Bueno, utilizo eso como herramienta para compensar ese déficit. Porque a la larga ya sabemos que déficits prolongados o superávit prolongados no son positivos. Mejorar los términos de intercambio y el bienestar de la nación, es decir, que realmente sea más justo el comercio para nosotros al intercambiar y que la nación vea mejora en su nivel de ingresos y de producción local. Proteger a los productores domésticos contra el dumping, que ya les dije que eso está contemplado. Si no lo recuerdan, se los recuerdo, ya eso ya lo vieron seguramente en clase, en el título 5 de la Ley de Comercio Exterior, que habla de las prácticas desleales del comercio y las salvaguardas ante ellas. Ahí hay un capítulo específico para el dumping, que es cuando se demuestra que un país está vendiendo más barato en el extranjero que en su propio país. Es decir, resulta que es más barato el producto en el extranjero que en el propio país que lo produce, y eso es un absurdo. No puede ser, pues, porque lleva los costos del costing famoso, ¿no? De mover el producto hacia un lugar. Permitir a la industria doméstica establecerse y crecer hasta que sean eficientes. El argumento de la industria naciente, ya les dije, en los 50 era el favorito de todos los políticos, ¿no? en Latinoamérica. Aprovechar el poder oligopólico que da esto y las economías externas, política comercial estratégica. Es decir, generar de alguna manera un oligopolio interno con la industria y lograr economías que vayan llevándonos a ser más efectivos en la producción para poder pensar luego en el exterior. Lo vamos a ver, sobre todo esto es una forma artificial de lograr lo que se conoce como economías de escala, que vamos a analizar en lo que viene, que es parte de las teorías heterodoxas del comercio, que de todas maneras ya lo vieron ustedes en micro, ya lo saben. Proteger industrias importantes para la defensa nacional. También a veces es bueno establecer aranceles o protección. Por ejemplo, en casos como de pandemia, como el actual, en casos de guerra, que necesitas tú que la producción se quede aquí para que no se esté saliendo, o bien que necesitas que tu industria nacional se dedique a la producción y satisfacer el mercado interno, porque no conviene traer nada del extranjero por una cuestión de salud. Bueno, hay una serie de cosas ahí que entran en este punto. Los primeros 5 argumentos generalmente no son válidos, los primeros 5 que vimos acá. Estos. Generalmente no son válidos. Los últimos 4 pueden ser válidos en ciertas salvedades. Les decía que, por ejemplo, en el caso de México, funcionó parcialmente. También parcialmente. Y en este caso el dumping nos sirvió durante algún tiempo. Ya con los tratados de libre comercio, bueno, va contemplado también el combate al dumping, así que de alguna forma pues ha quedado como era. Y entramos un proceso. Entonces, como se ha hablado de aranceles entre países y que el arancel de alguna manera es una barrera al libre comercio, hemos estado siempre en búsqueda de mecanismos para romper con eso. Y surge este término que han estado oyendo a lo largo seguramente de sus carreras, que es el de integración económica y las políticas de comercio internacional. Esos 2 términos son importantes. Les decía que desgraciadamente en el caso de nuestra carrera hay una materia que yo impartía que se llama Organización Económica Internacional, que existía en la carrera previa a esta. Luego, cuando diseñamos la carrera de negocios, el grupo que tomó la decisión, bueno, hizo de lado la materia. Yo considero que la materia importante se llama Organización Económica Internacional. Habla precisamente de la formación de los organismos internacionales, de las historias y de los procesos de integración económica internacional. De eso habla esa materia, cómo se llevan a cabo los procesos de integración, cómo se construyen y se consolidan. Y creo yo que es importante conocer eso porque permite entender el mundo actual y el entorno, porque precisamente son estos organismos los que fungen hoy día como la parte prioritaria para el establecimiento de políticas internacionales a nivel económico. Pero bueno, ya luego recuperaremos eso, espero.
Eh, Integración económica, por lo pronto les voy a decir, voy a hablarles así de manera general. Es un área de libre comercio. Cuando hablamos de integración económica, lo que estamos buscando es un área de libre comercio. O una unión aduanera, o un mercado común, o una unión económica, un grupo de países. Ya está por ustedes bien sabido que el único que ha logrado el último nivel o escalón de integración económica es la Unión Europea. Es una unión monetaria. El último eslabón, una unión monetaria. Y ha funcionado, parece el experimento positivamente, aunque tiene todavía muchas críticas, ¿no? El propio proceso de integración. Nosotros como país tenemos nada más establecimientos de áreas de libre comercio, es decir, tenemos tratados de libre comercio, acuerdos de libre comercio. Existe un mercado común, por ejemplo, en el sur, en América, el llamado Mercosur, que ha funcionado, bueno, más o menos parcialmente. Digamos, son procesos de formación. A mí, la verdad, se me hace este proceso de integración económica que busca la globalización. Es paradójico porque todos los esfuerzos van hacia unificar la economía en una economía global, pero nos dicen que el primer paso para unirnos es separarnos. Entonces, de ahí a mí me suena como paradójico, es decir, para unirnos hay que estar separados, o como para querernos hay que odiarnos primero, o sea, algo así suena, ¿no? Pero bueno, ha sido el instrumento que hemos tomado y bueno, así ha funcionado hasta ahorita. Integramos pequeños tratados de libre comercio, pactos de asociación económica o acuerdos de asociación económica, mercados comunes, la Unión Europea como ejemplo de unión, entonces, asociaciones precisamente que permitan este flujo. Y en estos esfuerzos de integración, muchachos, lo que buscamos entre los países miembros es disminuir la cantidad de barreras que ponemos entre los socios o entre la gente que firma. Por ejemplo, en un área de libre comercio, todos los aranceles sobre el comercio entre los países miembros se eliminan, pero cada uno conserva sus propias tasas arancelarias frente a países no miembros, es decir, como el caso de México, Estados Unidos y Canadá, era lo que les decía hace rato con el caso de Estados Unidos. El TELCAM primero, que era el Tratado de Libre Comercio Americano del Norte, o el NAFTA, y hoy día el TEMEC, es una evolución de este proceso de un área de libre comercio, que lleva a aranceles tasa cero en la mayoría de los productos, porque lo que busca es unificar tres economías que de por sí ya tienen mucha relación económica estrecha. Y esto está demostrado por la historia y comprueba casi tácitamente lo que dicen las teorías que vimos de comercio internacional, como las de Ricardo, el modelo de gravedad y el modelo de Hecht-Olin, y las ideas que emanan de ellos, precisamente porque somos tres países vecinos en el norte de América que tenemos mucho en común. Estamos ahí, mucho en común me refiero al intercambio. Están más unidos todavía Canadá y Estados Unidos. De hecho, el acuerdo de libre comercio entre ellos es del 88, creo, si mal no recuerdo. Y México se cuelga durante el periodo de Salinas de Gortari del 88 al 94 para poder en el 94 establecerlo ya como un tratado entre los tres. Que nos ha beneficiado a los tres, la verdad. Les digo porque yo he hecho estudios sobre algo que les voy a enseñar a hacer finales de curso. He hecho ya varias análisis sobre lo que es el tratado, el comercio intraindustrial entre las tres naciones. La teoría nos dice que conforme el proceso de integración económica es más fuerte o más sólido entre naciones, su índice de comercio intraindustrial debe de ir creciendo o tendiendo a 1, lo cual para muchos sectores importantes, entre ellos el automotriz, ha sido así. Entonces quiere decir que ha funcionado, por lo menos en algunos rubros, este Tratado de Libre Comercio. Si ha generado más disparidades, seguramente sí, también no es la panacea, tiene puntos en contra, pero la realidad es que creo que los puntos positivos superan a los negativos con creces, entonces vale la pena seguir explorando eso, ¿no? La Unión Aduanera es un área de libre comercio con aranceles comunes frente a países no miembros. Eso es una aduanera, a diferencia nuestra. Que aquí cada país tiene su propio, cada país establece sus tasas, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, México, cada quien tiene sus tasas con los otros países. En la Unión no, aduanera no, es como que todos tienen las tasas comunes para los países que no son miembros de la Unión. Es un paso más. O sea, de esto es un paso más.
El concepto de mercado común es más extenso que la unión aduanera, ya que permite el libre movimiento de la mano de obra y el capital entre países miembros. Se supone que entre los, como el Mercosur, la gente puede ir y venir y trabajar libremente en cualquier país. Y el capital también, como factores de producción. Imagínense, por ejemplo, establecer mercado común entre Canadá, Estados Unidos y México sería algo complejo, muy complejo. ¿Por qué? Por la cuestión de la migración. Tenemos una bronca con la migración que no hemos solucionado. El gran problema para lograr nosotros avanzar en el proceso de integración con nuestros vecinos del norte es la cuestión de la migración, porque el diferencial de tasas de salario entre ellos y nosotros es considerable. Y eso genera en ese punto mucha divergencia. Lo que se está buscando ahorita con el TEMEC es precisamente en algunas industrias converger, o sea, buscar convergencia precisamente en estos puntos para que se hable luego de un posible acuerdo migratorio. Por último, tenemos una unión económica que va aún más lejos de armonizar también las políticas monetarias, fiscal y tributarias de los países miembros. Las uniones económicas también van a la parte monetaria, sobre todo. Se establecen una moneda común, impuestos comunes y tributaciones comunes para los países miembros, con ciertas adecuaciones nada más, o destacando ciertas cuestiones particulares por cada nación, pero en general son las mismas reglas. Y aunque, por ejemplo, en el caso de Alemania sigue conservando el Bundesbank, que es el Banco Central Alemán, justo sobre la misma cuadra del Bundesbank está exactamente el Banco Europeo, que es el que se encarga de la política fiscal y monetaria. Entonces, bueno, es algo así, pues como algo más, digamos, un paso más adelante. De hecho, les costó bastante trabajo a ellos lograr la unión. Batallaron algunos países para insertarse, entre ellos hablo de Grecia y España sobre todo. Hubo un proceso ahí muy desgastante, muy desgastante. En España hubo un proceso muy desgastante, pero bueno, lograron al final. Lo que pasa es que tienen que estar en un estándar todos, pues para ser parte de, homologar muchos criterios, no es tan sencillo. Pero bueno, ya era más fácil también porque los países están más juntos, las distancias son menores que en el caso de, por ejemplo, los países en América, y es mucho más sencillo. En ese aspecto, además que son naciones, la mayoría que son países, sobre todo estos, son países desarrollados. En el caso nuestro, pues hay países de todo tipo, hay economías emergentes y países desarrollados de este lado. Casi la mayor parte del análisis histórico gira en torno a la nueva aduanera. Y bueno, los efectos estáticos del bienestar de la unidad aduanera se miden en términos de creación y desviación del comercio. La creación del comercio resulta cuando la producción doméstica se reemplaza por importación de un miembro que produce menor costo y es más eficiente dentro de la unión aduanera, lo cual aumenta el bienestar. Hay desviación del comercio cuando las importaciones de un proveedor que produce a menor costo y está fuera de la unión son reemplazados por un proveedor de la unión que produce costos más altos, lo cual generalmente reduce el bienestar. Eso es lo que puede suceder dentro de la nueva aduanera, ya sea que creamos comercio que fortalezca el bienestar a nivel interno o bien que se desvíe el comercio porque aún así, por estar dentro de la unión, me veo obligado a comprar al interior y resulta que en el exterior puedo encontrar un costo más barato del insumo que necesito, ¿no? Entonces, bueno, ahí se considera, ahí ya se habla de desviación, en el caso anterior se habla de creación de comercio. Lo que normalmente buscamos nosotros es generar un bienestar con la unión, con el proceso de integración. Por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o el TEMEC hoy, se contempla esto del contenido mínimo regional que ayuda a que, o incentiva a que los productores que quieren exportar un bien a los países miembros, ya sea México, Estados Unidos o Canadá, o de Canadá a Estados Unidos y México, Estados Unidos a Canadá y México, tienen ciertas concesiones si demuestran que la mayor parte de los insumos que utilizan son de contenido de la región. Se les ayuda, se les fomenta, contribuyen a este nivel de bienestar, que es lo que se busca siempre, ¿no? Bien. Y para dar fin a este tema y entrar ya a las teorías heterodoxas, que son las que nos interesan, que son, digamos, las que hablan ya de intentar entender por qué se dan estas disparidades que ven en el video. Vean el video de Comercio Justo, por favor, se los pido, y me lo trabajan en equipos de 4
una pequeña disertación, por favor. Yo les voy a decir cuándo lo van a subir, lo que está pendiente al Moodle, pero háganme una disertación. Vean el video y quiero una disertación de ese video. Les mandé uno más cortito donde explica, ¿no?, qué es esta idea del comercio justo, que es algo utópico a mi juicio, pero bueno, no por eso no tengo que mostrárselos. Y vean también la parte del documental, dura 50 y tantos minutos, en equipos de 4. Me van a realizar una disertación sobre si ustedes consideran que esa es la respuesta a lo que estamos buscando de relaciones comerciales internacionales más equitativas, o si les parece que es algo que definitivamente no pueda funcionar o que parcialmente puede funcionar. Bueno, ahí lo discuten y me lo escriben, por favor. Desarrollo de las recientes políticas de comercio internacional. Ha habido 3 desarrollos recientes importantes en la política de comercio internacional. Primero fue finalización exitosa de las negociaciones multilaterales de comercio de la Ronda Uruguay en el 93. La Ronda Uruguay dio forma a todo lo que está contenido en las leyes aduaneras, códigos aduaneros internacionales y las leyes de comercio, con la Ley de Comercio Exterior en México, que habla sobre esta cuestión de intentar dar un freno a lo que viene siendo el establecimiento de las barreras para hablar más de un proceso de integración hacia el nuevo comercio. Esto de alguna manera tiró hacia atrás la tendencia hacia el aumento de las barreras no arancelarias a comercio o no proteccionismo. De todas maneras, hoy ya sigue fungiéndose, sobre todo con el tema del cambio climático, es la justificación, digamos, perfecta para que esta se establezca. Segundo, un número creciente de países menos desarrollados ha liberalizado, es decir, reducido las restricciones sobre el comercio internacional de 1980 a la fecha, y esto estimula su crecimiento. Y 3, el fracaso del comunismo en los países de Europa Oriental y Unión Soviética a final del 80 y principios del 90 llevó todo el movimiento hacia la reestructuración de sus economías, hacia la línea de mercado y la integración del sistema comercial mundial. Y me atrevo a agregar algo aquí que seguramente por la versión de este libro no lo contempla, fue la creación a partir del 1 de enero del 95 de la Organización Mundial de Comercio, porque el Acuerdo General de Aranceles, Aduaneros y Comercio, el GATT, que era quien llevaba a cabo estas rondas, evolucionó de ser un acuerdo comercial a un organismo internacional con carácter supranacional, de acuerdo a la Carta de Marruecos, a los acuerdos de Marruecos del 94, que contemplaba que precisamente a partir del 1 de enero del 95 se formaría la Organización Mundial de Comercio para dirimir controversias y apoyar en todo lo referente al comercio internacional. El día de mañana damos paso por fin a las teorías heterodoxas. Les encargo ver el video de Comercio Justo y estamos pendientes, muchachos. Hasta mañana. Está bien, profe, bye. Bye. Bye.